Entre todos los episodios especiales de Hey Arnold, Noche de Brujas es uno de los más elaborados y simbólicos. A simple vista, parece un homenaje a las películas clásicas de ciencia ficción y a la famosa transmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Pero detrás de la comedia y el caos, el episodio es un retrato muy humano sobre la percepción, el miedo colectivo y la eterna lucha entre el mundo infantil y el adulto. Es un capítulo que combina humor, crítica social y un comentario psicológico sobre cómo las personas pueden perder el control cuando la imaginación supera la razón. El episodio comienza con Arnold y Gerald viendo Expediente Z en la casa de huéspedes. Desde los primeros segundos se marca el tono del capítulo: misterio, luces y ese aire de ficción paranoica que mezcla el miedo con la fascinación. Es el tipo de programa que alimenta la curiosidad de los niños, esa mezcla de ¿y si fuera verdad? Mientras tanto, el abuelo Phil y los demás inquilinos discuten sobre su fiesta anual de Halloween, decidiendo quién se disfrazará de qué. Lo que parece un momento cómico entre adultos, una pelea por quién será Frankenstein, sirve para marcar una distancia. Los adultos se comportan como niños, mientras los verdaderos niños, Arnold y Gerald, buscan ser tomados en serio. Cuando el abuelo le dice a Arnold que ellos son solo unos niños, se planta la semilla del conflicto. Arnold siente la necesidad de demostrar que puede hacer algo grande, algo que sorprenda a los adultos. Su motivación no es maliciosa, sino emocional. Quiere que lo vean como alguien capaz. Esta necesidad de validación es un tema constante de la serie, donde los niños de la calle buscan un lugar en un mundo que los subestima. De ahí nace la idea de Arnold y Gerald, montar una gran broma para asustar a los adultos durante la fiesta, una que sea tan realista que los haga creer que están viviendo una invasión extraterrestre. En paralelo, se nos presenta el otro eje del episodio, Helga. En su casa, Bob Pataki juega cartas con el Sr. Green y Harvey mientras ve UFO Tonight, un programa sensacionalista sobre avistamientos alienígenas. Bob, con su habitual ego y exageración, les cuenta su historia de abducción extraterrestre, que todos descartan de inmediato. Pero lo importante no es si le creen o no, sino cómo esa conversación inspira indirectamente a Helga. Al escuchar tantas veces las historias de su padre, decide usar la idea de los extraterrestres como tema para el disfraz grupal de la clase. Como siempre, Helga impone su voluntad, se autoproclama líder y no deja espacio para debate. Ese impulso controlador, disfrazado de liderazgo, refleja su necesidad de sentirse importante en un grupo que pocas veces la valida. Mientras Helga planea su disfraz, Arnold y Gerald afinan los detalles de su broma. Ambos planes se cruzarán más adelante de forma caótica, pero hasta ese momento, ninguno de los dos grupos imagina las consecuencias. Esa estructura paralela del episodio, o sea, las dos ideas inocentes que terminan chocando, es interesante porque muestra cómo las intenciones más simples pueden desencadenar resultados imprevisibles cuando se combinan la imaginación, el miedo y la falta de comunicación. Cuando llega la noche de Halloween, todo se desarrolla en un tono entre cómico y siniestro. Helga intenta mostrarle su disfraz a Bob, pero él, completamente distraído, ni siquiera le hace caso. Esa escena, tan breve, refuerza el tema central de Helga, la invisibilidad emocional. Una vez más, intenta llamar la atención de su padre, pero él la ignora, lo que explica por qué necesita imponer su presencia en otros contextos. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, los adultos celebran su fiesta mientras el abuelo Phil se divierte asustando a los niños con lombrices y cucarachas. El ambiente es ligero, pero ese tono se va oscureciendo cuando Arnold y Gerald ponen en marcha su plan. Desde el tejado, los dos amigos montan una especie de transmisión alienígena, interceptando la radio del edificio.
Usan efectos sonoros, luces, distorsión de voz y ruidos metálicos para hacer creer a los inquilinos que hay una invasión extraterrestre en la ciudad. La escena es un guiño directo al pánico real que generó la Guerra de los Mundos en 1938, pero aquí funciona como un espejo del comportamiento humano, la facilidad con la que las personas creen lo que quieren creer cuando el miedo entra en juego. Los adultos, que deberían ser los racionales, son los primeros en perder la cabeza. Mientras más absurda se vuelve la historia, más se convencen de que es real. El giro llega cuando Helga y sus compañeros, disfrazados de extraterrestres, llegan al vecindario. Su maquillaje es tan convincente, gracias a un error de Harold que compró pintura que no se quita, que los adultos ya aterrorizados por la transmisión creen que son los invasores. A partir de ese momento, el episodio se transforma en una sátira del pánico colectivo. Los inquilinos y vecinos se arman con lo que encuentran. Los rumores se multiplican. Nadie escucha razones. Todo el pueblo cae en una histeria digna de una película de ciencia ficción. Pero detrás de esa comedia absurda hay una crítica muy real. La facilidad con la que el miedo desactiva la lógica y convierte a la gente en una multitud irracional. Mientras tanto, un elemento externo complica aún más las cosas. El presentador Douglas Kane del programa UFO Tonight capta la transmisión de Arnold y la transmite por televisión, creyendo que es una señal auténtica. Esto expande la confusión a toda la ciudad y convierte la pequeña broma infantil en un fenómeno mediático. De pronto, el miedo ya no solo está en el vecindario, se propaga como una cadena de desinformación. En este punto, el episodio se adelanta a su tiempo. Muestra cómo una noticia mal interpretada puede encender el pánico masivo, un tema que hoy parece aún más vigente en la era de la viralidad. Arnold y Gerald, al darse cuenta del caos, corren a explicarlo todo. Su primera reacción es de orgullo. Creen que su broma fue un éxito, que asustaron a los adultos como querían, pero ese sentimiento cambia por completo cuando ven el resultado. Gente armada, pánico en las calles y niños perseguidos. Es el momento en que Arnold aprende la lección central del capítulo, la diferencia entre una broma y una consecuencia real. La línea entre la diversión y el desastre es mucho más delgada de lo que parece. Su deseo de ser tomado en serio lo llevó a crear una situación que escapó de su control y ahora debe enfrentar la responsabilidad. El clímax ocurre en la torre de agua, donde Helga y los demás niños son acorralados por una turba. Es una escena caótica, casi cinematográfica, llena de tensión. Bob, el propio padre de Helga, lidera la carga contra los extraterrestres, sin saber que su hija está detrás de esa máscara. Esa ironía subraya uno de los temas más tristes del episodio, la desconexión emocional entre padres e hijos. Bob no solo no la reconoce, sino que está dispuesto a atacarla, literalmente, cegado por el miedo y la ignorancia. En el fondo, el episodio usa el disfraz como una metáfora. Los adultos no ven a los niños por lo que realmente son, solo reaccionan ante lo que creen ver. Cuando la catapulta de Bob explota la torre de agua y el maquillaje se limpia, la verdad sale a la luz. Bob, avergonzado, pide disculpas y el caos se disuelve. El momento en que la abuela logra restaurar la electricidad es casi simbólico. La luz vuelve tanto literal como metafóricamente. Es la razón la que regresa después de una larga noche de miedo colectivo. Arnold y Gerald reconocen su error, pero el abuelo, en un tono cómplice, admite estar orgulloso del ingenio del nieto. Es un cierre que combina moraleja y humor, una de las marcas de Hey Arnold. No castigar a los personajes, sino permitirles aprender. El último plano, con la abuela encendiendo de nuevo las luces de la torre y riendo bajo el cielo nocturno, deja al espectador con una sensación de alivio y reflexión.
Lo que comenzó como una broma infantil terminó siendo una sátira sobre cómo funciona el miedo, cómo la desinformación se propaga y cómo la imaginación puede ser tanto una fuerza creativa como destructiva. Psicológicamente, Noche de Brujas es una historia sobre la percepción y la credulidad. Nos muestra que los adultos no son tan racionales como aparentan y que los niños no son tan ingenuos como se les cree. Arnold y Gerald usaron la imaginación para crear una ilusión, pero los adultos la usaron para alimentar su paranoia. La diferencia está en la intención. Los niños imaginan para divertirse, los adultos imaginan para temer. En medio de todo, Helga representa la lucha por ser vista, aunque sea disfrazada. Su disfraz termina siendo literal y simbólico, una manera de ser notada en un mundo que la ignora. En definitiva, Noche de Brujas no solo es un episodio sobre Halloween o sobre extraterrestres, es un comentario sobre el poder de la sugestión, la influencia de los medios y la desconexión entre generaciones. Bajo su tono cómico y su caos festivo, deja una reflexión profunda. Cuando el miedo se apodera de la mente, incluso los adultos pueden comportarse como los niños más asustados. Y a veces, los únicos que pueden devolverles la razón son precisamente esos niños. ¿Y ustedes están de acuerdo en que este es uno de los mejores especiales de Halloween de Nickelodeon o se les ocurre otro? Déjenlo en los comentarios y sigan disfrutando de este especial de Halloween. Hasta luego.